Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, antes conocido como BBVA Bancomer, dice que la crisis económica en México va a producir a 12 millones de pobres. A ver, ¿de dónde saca las cifras este banco, mi querido Luis Miguel? El informe que da a conocer ex Bancomer BBVA es una actualización de algo que había presentado y básicamente nos dice con 7% de caída del PIB habría 12 millones de pobres. Si el número de caída del PIB crece, por ejemplo, a 12, llegaremos a 16 millones de pobres. ¿Qué quiere decir esto? Para mucha gente que nos está escuchando, siempre cree que la obsesión por medir el PIB es una especie de preocupación de alquimista. Más o menos cada punto del PIB que cae en la economía significa perder entre 1,5 millones y 1.7 millones de empleos. Ya hablan. Un dato que aporta BBVA es no solo es la caída no solo la caída del PIB significa más pobres, sino la gente que tiene ingresos, ya sea porque tiene empleo o tiene negocio, también vive una caída en sus ingresos. Ellos dicen, para facilitar las cuentas, cada punto que cae el PIB es un punto que cae el ingreso de la gente. Dicho de otra manera, cuando decimos, bueno, ¿qué diferencia hay entre que la economía caiga 7, 9 o 10%? Pues que muchísima gente se vuelve más vulnerable en términos de perder el empleo, pero también aumenta su vulnerabilidad en términos de pérdida de ingresos. Claro. El ejemplo más fácil que se me ocurre, Eduardo, compañeros de la mesa, es toda la gente que vive alrededor de lo que tiene que ver con ingresos variables. Por ejemplo, quien trabaja en un restaurante, quien trabaja en ventas. Los propineros. Tiene un ingreso básico o garantizado que normalmente es muy bajo y a partir de que vende, pues el ingreso empieza a tomar un nivel donde literalmente permite flotar. Entonces, cuando la economía cae, dos efectos a los que hace referencia el informe es aumenta el número de pobres, pero quien mantiene ingreso, quien tiene negocio, va a tener menos ingresos. O sea que es un retroceso de ¿cuántos años? Mínimo 10 años. La parte que es dramática, cuando decimos pobreza, y quiero enfatizarlo, es la pobreza en buena medida viene de lo que ahora son clases medias. Es decir, tuvimos un proceso muy lento, muy complicado, yo diría muy sinuoso, de construir una clase media, y las primeras víctimas en este proceso de empobrecimiento son personas que habían pasado a la clase media. Hay que recordar, la clase media latinoamericana, a diferencia de la de Estados Unidos o Europa, no es una clase media muy sólida, muy estable. Con frecuencia es una clase media que en las encuestas aparece siempre como principal preocupación caer en pobreza. Claro. Caer en pobreza es no poder hacer 3 comidas al día, no poder pagar las deudas, Tienes que salir, dejar de tu casa porque no puedes seguir pagando la hipoteca, o no puedes seguir pagando la renta, o no puedes seguir pagando la educación en la escuela privada de tus hijos. O sea, es un drama terrible. Y este problema también cómo se manifiesta en la generación de pobres extremos, Luis Miguel. Absolutamente. Porque los que eran pobres, muchos de los que eran pobres se van a la pobreza extrema. Por pobreza extrema, normalmente los expertos en el tema dicen son aquellos que no cumplen 2 o más necesidades básicas en un periodo determinado. Es decir, no hicieron 3 comidas diarias, no tienen casa, hay veces casa de suelo firme, o no pueden satisfacer necesidades básicas, por ejemplo, educación para los hijos. Se discute mucho dónde empieza la pobreza, dónde empieza la clase media, pero lo que yo diría que define, y todos están de acuerdo, es vulnerabilidad. Sí, claro. Más vulnerable es una parte de la población, una persona, a choques externos,
por motivos de salud, por motivos laborales, podemos decir que está más en la categoría de pobreza. Yo creo que mucha de la gente que nos escucha se ha de identificar con estos problemas, porque sí, a todo mundo le ha pegado esto. Sí, para mí uno de los temas es 2020 fue terrible, pero la pesadilla no termina en 2020. Hay que tener muchísimo cuidado con 2021. Lo digo y sé que es un poco anticlimático, pero a mí me preocupa tanta gente comprando en el Buen Fin a crédito. No. Las carteras vencidas se van a ir para arriba. Cuidado. Marco Paz. Lo que platica Luis Miguel es algo que refleja una situación verdaderamente dramática no atendida. El gran talón de Aquiles para el combate a la pobreza es el ingreso, no solamente porque te permite adquirir lo básico, sino que está asociado a estos derechos como es las prestaciones sociales, la seguridad social, el acceso al crédito y demás. Entonces tienen muchas repercusiones. Por eso se planteaba, el Coneval lo dijo, hizo un cálculo de 10 millones, de que había que intervenir defendiendo el empleo. Por eso se le pedía al presidente, no era defender a las empresas, era defender el empleo para evitar que cayera toda esta gente en pobreza. Pues no se hizo nada y viene terrible. Con la novedad que no se hizo, y en Estados Unidos se hizo la primera vez, y desde julio la gente que cayó en pobreza también se quedó amolada en Estados Unidos. Comparte lo que dice Luis Miguel, es dramático lo que viene. Bien, para concluir, 10 segundos, Luis Miguel. Un sector que tradicionalmente fue refugio y creador de riqueza ahora va a producir pobres, que es el turismo. Aguas con eso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.